de mentira, por así decirlo, de la serie, porque las reales eran muy fuertes. Claro, son imágenes a modo ilustrativo. Claro. Para que se tome una dimensión de cómo estaba más o menos, Porque pero era bueno. terrible. Básicamente arrancamos con el caso del día de hoy. Bueno, Cromañón, el caso de la masacre de Cromañón tuvo lugar el 30 de diciembre del año 2004. Recordemos que en ese momento, acá en Buenos Aires, la banda Callejeros venía de dar varios conciertos que venían ahí con muy buena energía, con muy buena onda. Iban mucho las familias a verlos tocar. Entonces, esta fecha les tocaba tocar el 28, 29 y 30 de diciembre en República de Cromañón, un lugar que se solían hacer varios eventos y recitales. Cromañón había sido inaugurado en abril de ese mismo año y estaba ubicado al lado de un hotel que era el mismo dueño, tenía las dos cosas, estaba como todo muy junto, era todo muy raro, después nos vamos a meter más en ese tema. Sí. Como dijo él, la banda se había tocado ahí el 28 y el 29 de ese mismo mes y el 30 era la última fecha, como esta seguidilla que tenían. Estaban presentando su nuevo disco que se llamaba Rock and Roll es sin destino, y nada, el público empezó a ingresar a Cromañón, que era un lugar que estaba en realidad habilitado para 1.031 personas, y se estima que habían 3.000 en realidad esa noche asistiendo. Claro, sí, era más del triple de la Había mucha gente de en la un capacidad. lugar muy chico. Muy, muy chico. Y bueno, había un cierto orden para ingresar. Había puertas para hombres, había puertas para mujeres y había puerta también para invitados. Había un sector VIP también dentro del establecimiento. Y bueno, obviamente al ingresar eran revisados como en cualquier otro show. Las personas de seguridad estaban contratadas por la banda, más precisamente por el manager de la banda. Y al ingresar a este establecimiento había un cartel que decía que estaba prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas, con pirotecnia y con bengalas, que eran tres cosas que solían haber. Habían tenido algunos incidentes, ya lo vamos a mencionar después, con respecto a esto. Entonces decidieron poner un cartelito ahí que filtraba un poco eso, ¿no? Ponele que lo filtraba. En 2003 y 2004 pisaba muy fuerte esta cultura del rock en los recitales, que era llevar bengalas, tipo, es como que peleaban a ver qué recital o qué banda tenía más bengalas, qué banda tenía más banderas, el público era muy fiel, entonces era como que... Sí, por lo que yo entendí, era como que estaban llevando mucho la cultura de lo que era en ese momento el fútbol, claro. Toda la hinchada, la Se barragaba. ¿Cómo A decía ver, el Se coso? futbolizó exactamente. los recitales. Sí, el rock. Claro. Estaban todo el tiempo, es más, en los diarios, revistas que había en esa época, salía, no sé, Callejeros, el 28 de diciembre llevó 20 bengalas, 20 candelas, 20 tal cosa. Y como que al otro día tenían que llevar más. Entonces era como, bueno, cada vez llevamos más y más. Una competencia. Era una competencia de pirotecnia. Claro. Entonces, nada, con esta naturalización del uso de las candelas y las bengalas, en junio de 2004, en un show de Callejeros, el mismo cantante tuvo que frenar un concierto que tuvo en obras para advertir sobre el tema y la naturalización de esto y lo peligroso que podía ser que tengan una bengala y una bandera completamente flamante, o sea... Claro. Era terrible. Es más, yo tengo las palabras exactas que dijo Patricio Fontanet, el cantante. Dijo, el tema de las bengalas en obras, sin silbidos, sin nada raro, en ese momento empezaban a silbarle. No, en serio, es extremadamente cerrado. Por favor, no soy de la policía, no me chiflen. Ustedes saben cómo nos manejamos nosotros siempre con este tema, pero a veces tenemos que hacer excepciones. No hay vuelta que darle. O sea... Yo lo que quería destacar con esto es que ellos también llamaban a la conciencia a su público de Es que que por él favor no lo siempre hicieran. decía que no hagan esas cosas. No sé Claro. si otras bandas lo hacían, porque la verdad no investigué otra banda, pero Pato, que era el cantante, siempre frenaba que no hagan esas locuras porque se veía venir que algo iba a pasar. Total. O sea, en un momento ellos dicen que... No, ellos no fueron los que lo dijeron. Ay, no me acuerdo la banda que lo dijo. Bueno, una banda que era ellos dijo... nos estábamos pasando la pelota entre todos y les explotó a Callejeros porque era algo que estaba en todos lados. Estaba pasando mucho y era cuestión de tiempo, era una bomba de tiempo. Después también vamos a hablar de por qué era una bomba de tiempo. Pero bueno, en abril del 2004, cuando se inauguró Cromañón, Omar Chaván, quien era el gerente de Cromañón, decía que se prohibían los grafitis que
que había tenido problemas con bombas de estruendo y con algunas bengalas. Advertía que era muy peligroso. Y bueno, continuando un poco con lo sucedido en la noche del 30 de diciembre, a las 20 horas la gente comienza con el ingreso hacia el establecimiento del Cromañón. Y si bien muchos eran revisados, había muchos otros que no. Principalmente los que menos revisaban eran los invitados y los VIP, que te entraban por otro lado. Como les conté, había una puerta para hombres, mujeres y para invitados. Bueno, esa puerta aparentemente no estaba tan controlada como las otras, y eso fue lo que generó que hubiesen varios problemas. Perdón. A las 9:30 aproximadamente empezó a tocar la banda de soporte, que era Ojos Locos, y en la presentación ya se veían un par de bengalas que iban prendiendo, que no se sabe todavía cómo ingresaron al lugar porque supuestamente la gente era cacheada. Pasadas las 22:35 finaliza el show de Ojos Locos y Omar Chabán sale con un micrófono en la cabina de sonido y dice que, paren que digo lo que dice, córtenla con las bengalas, parecen monos. Es un lugar que hay más de 6.000 personas. Si siguen así, vamos a incendiar todo. Es lo que dijo cuando agarró el micrófono. La gente ahí igual, obviamente, lo empezó a insultar en el estado de euforia que Claro. estaban, con las ganas de... Lo silbaba, de que empiece el show, silbaban, le o sea, gritaba. a todo el mundo le chupó un huevo. Pero Sí. el mismo cantante, Patricio Fontanet, salió y pidió que le hagan caso a Chabán y que no tiren bengalas porque podía pasar algo muy grave. O sea, ya se lo estaban Es que no estaban, advirtiendo, sí, o sea, se todo el sabía. mundo ya sabía Claro. que algo iba a pasar. Es más, la entrada que tuvieron en este show fue muy icónica. Fue de hecho Patricio entrando diciendo se van a portar bien, y la gente diciendo sí, y era cada vez más, ¿no? Se van a portar bien, sí, no los escucho, sí, bueno. Entonces nada, entraron, sonaron los primeros acordes, empezaron a cantar un tema muy icónico de ellos, y lamentablemente no iban ni siquiera a poder terminar el primer tema con el que Eso es arrancaba la terrible, noche. que ni arrancó el show y... Y aparte pueden encontrar, no lo queremos pasar justamente No, por es un tema de sensibilidades, pero si quieren lo pueden buscar en YouTube, están todos los videos subidos, creo que en otras páginas también están, así que nada, pueden encontrarlos en internet, los videos de ese momento. Suenan literalmente un par de acordes y ves cómo la gente empieza a prender las bengalas y se ve cómo se sale disparada de una candela, una bolita de fuego, que termina incendiando una media sombra que estaba mal ubicada, no tenía que estar ahí, pero bueno, esta media sombra se empezó a incendiar. Lógicamente el poliuretano es un material que es muy inflamable y se empezó a extender el fuego muy rápidamente. Recordemos que era un lugar cerrado. Entonces nada, empezó a caer brasa del techo, obviamente empezaron a caer pedazos de esa media sombra sobre las personas y empezó a propagarse el fuego hacia arriba y el humo, que era una de las cosas más peligrosas. Derritió todo el poliuretano y la guata que estaba en el techo. Ahí Chabán corta el sonido porque se dio cuenta de lo que pasaba. El saxofonista de la banda señaló, y muy poca gente igual había visto hasta ese momento lo que estaba pasando. Se había dado cuenta la gente que estaba bien abajo de esta parte que se estaba prendiendo fuego porque se estaban quemando, porque Claro. le caía todo prendido fuego en el cuerpo y se dieron cuenta por eso. En cuestión de segundos, Cromañón comenzó a llenarse de un humo negro, espeso y sumamente tóxico. Claramente por encima inhalar eso es terrible. Total. Y como si eso fuese poco, se corta la luz, entonces el pánico aumentó, o sea, todo el mundo a oscuras, gritando, empujándose, y la gente obviamente empezó a buscar las salidas de emergencia. El problema fue que de las 6 salidas que habían, 4 estaban cerradas con pasadores metálicos. Sí. Entonces no había manera de abrirlas, pero terminaron cediendo a raíz de la presión de la avalancha de gente que había, los golpes y los empujones que se dieron. Claro, es que vos imaginate estar en el medio de una desesperación absoluta, estar a oscuras, con No un ven montón de nada. humo, no respirás. En el video que dijo él, si quieren lo buscan, se ve en el momento que se corta la luz y el griterío Sí, No, es que terrible. se escucha, pero aparte es Es un total. grito, Es de terror. es terrible. Es terrible. Yo lo digo, lo pienso y ya me agarra toda Sí, una sí, sí. Es terrible, sensación. ¿no? Y creo que tipo todos acá estuvimos en algún pogo o algo así. O sea, sabemos lo que es que te lleve una marea de gente. Imagínate toda gente Desesperada y gritando, asustada, sin luz, o sea, sin sí. aire. Bueno, Prendes reportaron el fuego. muchísimas personas que sobrevivieron al incidente, que cuando estaban escapando tuvieron que pisar a otras personas que estaban en el piso. Pasa que Estamos no hablando de un veías nada, estado no se veía Sí, nada. sí, de confusión total, de, bueno, mucho caos, y además había
pequeño gran detalle, y es que los portones que daban a la calle abrían para adentro. O sea, en la cabeza de quién cabe hacer portones que se usan para el egreso de las personas que se abran para adentro. Siempre que se hace una salida, se hace con que se abra para afuera. Entonces la gente puede salir en caso de una emergencia. Bueno, acá Sí, no. para poder abrirla tenía que toda esa marea de gente Claro, Moverse para atrás. abrir el portón y que nadie era lo gigante. sabía, ¿no? Y No. nadie Y lo aparte sabía. no te y pones nadie- a pensar en la desesperación que tenés. Ay, No, vamos pero a sabía movernos eso. todos para atrás y abrir Y el portón. nadie, Ni en nadie te pedo. iba a escuchar tampoco en No. medio del griterío. Entonces, bueno, ese era uno de los problemas. Ya vamos a mencionar, porque hay una lista interminable de cosas, de motivos por los cuales esto podría haberse evitado. Ahí podemos ver también un gráfico en el que se ve la candela y cómo llegó a afectar a la media sombra. Y la puerta grande que tenía el cartel de salida de emergencia, al cual obviamente todas las personas que estaban ahí dijeron voy ahí porque es el lugar al que tenés que ir cuando hay una emergencia como esa, estaba cerrada. Estaba cerrada con candado y con alambres. Entonces nada, bueno, obviamente era imposible que la gente saliera a través de esa puerta y fue una de las cosas que todo el mundo puso el ojo cuando se viralizó todo el caso, ¿no? Que fue a las pocas horas. No, es terrible. En la parte VIP había una puerta metálica que estaba completamente cerrada, era imposible de abrir porque, como dice él, la mitad de las puertas estaban todas con candado que no podés abrir bajo ningún término. Los bomberos tuvieron que hacer un boquete en la pared al lado de la puerta, o sea, hicieron un agujero. O sea, lo que tardaron también en hacer el agujero, la gente adentro escuchando que taladraban, o sea, es todo terrible. Sí. Hicieron un agujero ahí para que la gente pueda empezar a salir y esa misma puerta se encontraba aislada acústicamente, ya que daba un pasillo del primer piso del hotel que estaba al lado pegado de este lugar. Cabe destacar que tanto el hotel como el predio de Cromañón eran propiedad del mismo dueño. Claro. El primer piso fue el más difícil de evacuar porque las escaleras que lo conectaban a la salida eran sumamente angostas y la mayoría de la gente en la avalancha quedaba atorada o mismo la gente que se empezaba a desmayar porque el humo se acumuló sobre todo en la parte de arriba y la Claro. mayoría de las muertes fueron por Inhalación. Sí. inhalación, por intoxicación. Claro, por asfixia, por digamos. asfixia. Entonces quedó mucha gente en el piso atascada o desmayada y eso hacía que las escaleras se Se inhabiliten. bloquearon, claro. Sí. Aparte que estaban muy mal ubicadas, en cualquier incendio siempre se habla de que la zona superior es la más afectada, justamente porque el humo sube, el fuego también, entonces bueno, justamente siempre te dicen que tenés que estar bajo. En una situación como esta era imposible. Ustedes vieron hace unos minutos, les pasábamos las fotos de cómo estaba colapsado completamente el lugar, entonces nada, era imposible mantenerte bajo. Y bueno, saliendo un poquito del foco del incendio, nos vamos para la zona de afuera en donde había un caos total porque estaban los medios, estaba la familia de todas las personas que estaban adentro del recital, estaba todo hecho un caos total. Había gente que salía, lograban escaparse de Cromañón y volvían a entrar para buscar a sus amigos Eso me o parece, la familiares. verdad, o sea, qué fuerza tenés que tener también de salir, tipo, ya estás afuera Totalmente. y volver a entrar para seguir sacando gente. No importa quién era, agarraban y sacaban, Sí, sí, agarraban sí. y sacaban. O sea, qué fuerza tenían de estar sin aire, sin nada, igualmente seguir entrando y sacando. Sí, total. Tipo, Y es cómo más, ayudaban a los demás. yo lo que destaco es la solidaridad de la gente en general, de todo el De público, todos los que estuvieron ahí. porque realmente lo pueden ver en todos los extractos que hay de noticieros del momento en el que estaba pasando, que todos ayudaban a todos. O sea, en ese momento todo el mundo se solidarizó. Y la verdad que bueno, eso es algo muy destacable. Y de la mano con esto que decías recién, entre el 30 y el 40% de las víctimas fatales de este incidente se dieron por volver a ingresar a buscar a otras personas al interior del establecimiento. Que Qué imagínate que locura. vas con tus amigos o vas con tu familia y sabés que quedaron adentro, o sea, volvés a buscarlos. Total. Y tenés gente luchando por salir y gente entrando otra vez, o sea, Era un Un quilombo. caos, era un caos total. Todo el mundo gritando, Claro, buscando, buscando a con sus quien habían amigos, ido. a sus familiares, era un desastre. Claro, o sea, porque llegaban los padres buscando a sus hijos, gritaban nombre de hijos. La gente que salía gritaba nombre de sus amigos, sus familiares también. Era todo un griterío Sí, y sí, un sí, sí, caos sí, sí. total. El fuego, También, humo. mucho quilombo. Pasadas las horas ya no solo se hablaba de heridos, sino que de muertos. Empezaron a anotar en hojas Ujú. los nombres de las personas, los familiares iban llegando y tenías que pasar por las personas que iban anotando a ver si tu hijo, amigo,
conocido estaba en esas hojas. Se empezó a hablar de 16 muertos, 60, 120, 176 y finalmente fueron 194 fallecidos, contando más de 1.400 heridos. Una locura. Los familiares encima no sabían dónde buscar porque, hablando de estas listas, si no estabas en la lista de fallecidos tenías que ir a un hospital, de ahí te mandaban a la morgue, de ahí te mandaban a otro hospital y así estuvieron horas, la madrugada, buscando a ver dónde estaba la persona que estabas buscando. Tratando de triangular en dónde estaba tu familiar, porque encima, lógicamente, acá hay un montón de gente con el mismo apellido, entonces podía pasar que nada, te mandaron a un hospital. O capaz te anotaron mal y te pasaron o por ahí muerto. saliste también. O sea, por ahí tu cuerpo seguía ahí adentro y no sabías qué hacer. Total. Y los hospitales estaban completamente colapsados. Sí. También las ambulancias venían de cualquier lado. Sí. Llegaban ambulancias y llevaban taxis, subían gente al taxi y se llevaban al hospital. Sí, de nuevo, recomiendo que busquen los videos, se puede ver completamente todo. Es una locura cómo la ayudaban cantidad, y qué solidarios que nos ponemos y que Sí. se pusieron en ese momento la gente en ayudar con lo que podían. Sí. De hecho, los taxistas, los vecinos ofrecían sus autos para llevar. Manguereaban para que como que le saquen todo ese hollín que tenían encima. Claro. Los hospitales que estuvieron fue el Hospital de Clínicas, el Hospital de Ramos Mejía. Esos fueron los que más recibieron, que fueron más de 200 heridos. El resto se dividió entre el Instituto del Quemado, el Hospital Fernández, el Hospital Ricardo Gutiérrez, el Hospital Pirovano, el Hospital Rivadavia y el Pena. Esos fueron todos los que estuvieron. Claro, los mayormente afectados, ¿no? O sea, miren el radio de la zona, estamos hablando de que el incendio fue en 11. Y el Pirovano está en... El Pirovano está en Coglan, o sea, sí. es otra, bueno, casi Belgrano R, esa zona, ¿no? Digo, es bastante lejos. Es un montón y el problema es que los hospitales no estaban preparados para que ocurriese algo así. En algunos tuvieron que dividir un tubo de oxígeno entre varias personas, lo cual es una locura. Y no había un operativo de emergencia a seguir. El que estaba encargado era Aníbal Ibarra, que era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero claramente no hubo un plan para poder ayudar a la gente. Claro. La evacuación en sí terminó a las 2 de la mañana del 31, más de 3 horas después de iniciado el incendio. Claro, sí, y es más, bueno, yo hablé brevemente con mis viejos, les pregunté por Aníbal si lo recordaban y me dijeron que por este incidente se lo conocen acordaba. todos. Todo Argentina se acordaba. Le pregunté a mi vieja si se acuerda cuando pasó y me dijo que estuvo toda la noche así, mirando, enfrente de la televisión, que no podían sí. creer lo que estaba pasando. Bueno, de hecho, en el año 2003 fue el propio Aníbal el que desarticuló el área de verificaciones a raíz de denuncias de corrupción, de coimas y demás, y nunca lo reorganizó. Entonces nada, pasaron a disponibilidad a 300 inspectores y dejaron únicamente a 30 inspectores a cargo de estas inspecciones que se tenían que realizar. Entonces nada, esto lo que hizo fue que bajara la cantidad de inspecciones que se realizaban hasta la mitad en el año 2004, y además, no contento con eso, no les permitía la facultad a los inspectores de controlar sistemáticamente los lugares, sino que únicamente lo podían hacer a raíz de denuncias que se hicieran. O sea, los propios inspectores no podían elegir cuándo ir para ir una vez por mes, 2 veces por mes o el tiempo que pudieran, sino que tenían que esperar a que hubiera una denuncia de una persona para que el inspector fuera y revisara las condiciones del lugar. Estamos hablando de que es prevención cero. Es una locura. Era esperar a que hubiese algo pasando para actuar. ¿Y eso? Y bueno, en 2004 solo había 76 inspectores con poder de clausura, esto es impresionante la cifra, para poder controlar más de 78.700 actividades comerciales. Es una locura todo. Pero Había muchas cosas fallando al mismo tiempo. Sí. No. Que iban a desatar esto. Vi una entrevista que le hicieron también a Aníbal en el momento y el tipo hablando como que había previsto que nada, que no estaba bien el tema de las inspecciones y no sé qué, y que había expulsado a estos 300 inspectores, y justamente el entrevistador le dice, claro, ese fue el problema. Claro. Por eso pasó lo que pasó. Sí. En enero de 2005 vino una ola de clausuras a locales similares a Cromañón. Se dieron cuenta de que algo estaba fallando, y las bandas en general se vieron perjudicadas para encontrar lugares en los que tocar porque casi no había establecimientos habilitados. Estaban todos
mal, porque no había un lugar... que estuviera en regla, digamos. Claro, que estuviera en regla. A los días del hecho se dictó la orden de captura nacional e internacional de Omar Chabán, gerente de Cromañón, acusado de homicidio simple con dolo eventual. Esa foto es como quedó Cromañón después del incendio. Exactamente. En febrero de 2005 fueron detenidos Diego Argañarás. Argañarás, ahí está. Manager de Callejeros, Lorenzo Bussi, encargado de seguridad, y Raúl Villarreal, coordinador general del local, quien fue el único con prisión preventiva. Sí, esos fueron los cargos que le fueron dados a los 3 detenidos, y en marzo del año 2005 fueron procesados 5 miembros de la Policía Federal, embargándoles el equivalente a una suma de 500.000 pesos, que en esa época era muchísima más plata que hoy en día. Y luego también se detuvieron a 2 agentes por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Bueno, por suerte hay personas que terminaron pagando las consecuencias de no haber hecho su trabajo en tiempo y forma. Y Chabán, no contento con todas las declaraciones que venía dando, que era un tipo muy polémico, en los medios no lo querían, nadie lo quería, fue liberado el 14 de junio del 2005 bajo fianza, o sea, pagó para salir, y obviamente esto generó un revuelo social y político total, o sea, la gente se prendió fuego, y eso resultó en que lo volvieran a encarcelar en el mes de noviembre de ese mismo año. Meses antes, los integrantes de Callejeros y su manager fueron procesados por homicidio culposo agravado. En abril de 2006 se descubre que los planes de la habilitación de Cromañón se encontraban falseados y que ya que no figuraban puertas que existían y las superficies de entradas y salidas declaradas eran mayores que las reales. Era todo mentira. Estaba todo mal hecho, no había nada... En forma, en regla, digamos. Y ya, como les decíamos antes, vamos a mencionar todas estas cosas que no estaban en regla, porque son muchísimas y a mí la verdad me indignaron. O sea, es todo muy impresionante. Es terrible. Bueno, después de un juicio que duró un año, Aníbal Ibarra fue destituido de su cargo como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cosa que todo el mundo celebró en ese momento. Y en septiembre de 2006 los integrantes, el escenógrafo y el manager de Callejeros fueron procesados por cohecho activo como partícipes secundarios, coimas, sumado a la acusación de estrago doloso. El problema con Callejeros, que nosotros debatimos un montón sobre qué tan culpables eran o no, es que la gente los culpaba justamente por ser los encargados de seguridad. Claro. Porque como la seguridad estaba a nombre de ellos, eran los que habían permitido el ingreso de las bengalas, supuestamente. El problema es que no es solo eso lo que pasó, o sea, hubieron un montón de cosas que fallaron y no solamente el uso de bengalas. Fue un conjunto de cosas claro, que fueron fallando. Es que es lo que venimos armando, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas, de factores completamente desafortunados que terminaron en esta catástrofe. Pero bueno, pasando a agosto del año 2008, comenzaron los juicios orales finalmente, en los cuales se dictaminaron a 15 acusados, dentro de los cuales estaban Chabán, los integrantes de Callejeros, el manager, el escenógrafo y los funcionarios del gobierno de la ciudad y algunos oficiales de la Policía Federal que estaban involucrados también con todo el operativo, fueron todos completamente acusados y bueno, empezó la instancia de juicio oral, que es muy importante. El primer juicio analizó el cobro de coimas de bomberos a empresas para extender certificados falsos de tratamiento contra incendios. Sí. En ese juicio fueron condenados 2 bomberos a 4 años de cárcel por cohecho. El segundo juicio más conocido duró un año y fue firmado, marcando un antes y un después en los procesos orales de Argentina. Se llevó a juicio oral a la mayoría de los imputados, menos Ibarra, que fue destituido, pero no tuvo que ir a declarar, lo cual fue muy polémico. Sí, muy polémico. Todo era polémico. Súper polémico. Cualquier cosa que tenía que ver con era el caso polémico. era claro. polémico. Y bueno, Callejeros eventualmente pidió una indemnización al Estado por 9 millones de pesos y demandaron al Estado y al gobierno de la ciudad por daños y perjuicios. En este momento avanzó todo el juicio oral y se dictaron las sentencias, las cuales son para Omar Chabán, voy a leerlo
específicamente porque Hay cosas que son tenemos que leer porque es muy... muy largas, Muy- pero no, Y aparte además es mucho muy... término- Claro, es mucho Sí. término Sí. muy... sí, judicial y no mucho no agarramos. claro, tampoco. es muy de términos de leyes y Claro, demás. claro. Entonces nada, básicamente a Omar Chaván, por coautor penalmente responsable, se lo imputa del cargo de incendio doloso, doloso calificado por la muerte de 194 personas y la lesión de por lo menos 1.432 otras. En concurso real con el delito activo, en calidad de autor, a la pena de 20 años de prisión con accesorias legales y costas. O sea, le dieron 20 años. Y después a él le siguieron Diego Argañarás, que sabemos que era el manager, y el subcomisario Carlos Díaz. Les dieron 18 años de prisión. A Raúl Villarreal le dieron 1 año de prisión en suspenso. A Fabiana Fisbín y Ana María Fernández, las cuales eran exfuncionarias, le dieron 2 años y 4 meses. Y finalmente, una de las cosas más polémicas, a los integrantes de Callejeros, al comisario Miguel Velay y al funcionario Gustavo Torres les dieron la absolución. Esto prendió fuego a los medios como Sí, que nada. vimos el video de cuando los declaran absueltos. Es que había cómo la mucha gente que se larga a estaba llorar, sí, Sí, gente, del lado pero de Callejeros y mucha gente que estaba en contra de Callejeros, obviamente. Y era todo, estaban todos ahí juntos en la puerta y se armó todo un quilombo porque Sí, era sí, sí. gente con remeras que decía la música no mata, gente con remeras que decía la música mata. O Era callejeros todo... asesinos, Claro. o Era culpables todo de un- callejeros. y de hecho está el video en internet, perdón que hincho tanto con los videos, pero que están los videos de absolutamente todo. No queremos pasarlo para no hacerlo más Y pesado. aparte hay algunos que hay que escucharlos y acá no podemos poner el sonido, entonces Claro. búsquenlos. Total. Entonces nada, básicamente hay un video en el cual se ve el momento en el que dicen que, bueno, obviamente que Omar tiene todo el cargo que tiene, y cuando dicen que absuelven a Callejeros y al resto de los que mencioné, se puede ver cómo enfocan en un momento un grupo de personas. Yo entiendo que serían testigos, no sé, la verdad no conozco mucho de cómo funciona, pero eran un grupo de personas que iban claramente en contra de Callejeros, y los gritos que daban, chicas, era impresionante. No, es terrible. Por Impresionante. eso tienen que escucharlo, por acá no lo podíamos pasar, pero es impresionante Sí. cómo grita esa gente. Igual estaba, la parte de testigos también estaba dividida porque había algunos como que estaban tranquilos de que los habían absuelto y la otra mitad que era griterío y todo un quilombo. Locura. Esto, como dijimos, generó mucha polémica porque mucha gente responsabilizaba a Callejeros del incidente. Fontanet, que era el cantante, fue trasladado a una clínica psiquiátrica en Córdoba y luego, junto a sus compañeros de banda, fue recluido en el pabellón psiquiátrico de la Unidad Penal de Máxima Seguridad en Ezeiza. Claro, lo mandaron directamente a Ezeiza. Eso fue algo que a mí me llamó mucho Aparte la del lugar atención. psiquiátrico, ya imagínate la Claro. cantidad de... Hay una entrevista que también vimos que le hacían a este chabón, ay, no sé el nombre, Patricio. Patricio, que le decían, tipo, ¿no te sentís culpable? Y el chabón decía, obvio que me siento culpable, si era yo el que estaba ahí arriba cantando. Pero, Claro. ¿cómo era que dijo que él... Él dijo, no me voy imagínate- no me voy a subir al escenario imaginándome que todos se van a morir, Que él yo Claro. me voy a incluso morir, que- podía sí, morir. sí, Claro, él decía, mirá si me voy a subir a un escenario en el cual yo sé que mi público puede morir, mi propia familia puede morir porque que encima falleció su novia, falleció su novia. y yo mismo puedo morir. O sea, dice, claramente me siento culpable, dice, porque yo era el que estaba cantando, pero, o sea, no es responsabilidad como tal de él, ¿no? Que era, bueno, algo que fue muy polémico en su momento. Después, el 21 de febrero de Esto 2010... es terrible. Wanda Tadei, 29 años, la esposa de Vázquez, que era el Baterista. murió después de haberse prendido fuego en circunstancias que, como no se pudo testimoniar porque falleció, no quedaron claras. Eduardo Vázquez aseguró, o sea, el baterista, aseguró que Wanda estaba limpiando un estante con alcohol y que en una discusión lo salpicó, él se prendió en fuego y ella se incendió después de tratar de ayudarlo. O sea, es terrible que se prendió fuego. Sí. O sea, O sea, como No, sabía... obviamente, sí. Es, Sí. Después creo que lo terminaron metiendo preso Sí, a sí, él. está preso, creo. Sí, obviamente generó mucho revuelo Porque social claramente y- no era
y contribuyó con el encarcelamiento de él, Sí. Que fue detenido y procesado el 4 de noviembre en los tribunales de Comodoro Pi por homicidio agravado. Claro, es que era bastante inminente, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasó esto, no sé por qué tengo el recuerdo, verlo con mi vieja en la tele y decían que él le había prendido fuego a propósito. Claro. Pero nosotros lo buscamos y lo que dice como legalmente, Oficialmente, es que sucedió esto. Claro. No sabemos lo que pasó, nosotros solo decimos lo que leímos. Y aparte no había cámaras, no había otra fuente de declaración que no fuera el propio involucrado, el baterista. Entonces, claro, obviamente no va a decir algo que lo inculpe. No, la verdad es que no se puede saber a ciencia cierta. Desconocemos lo que sucedió realmente. Pero bueno, básicamente lo eso. metieron preso. Sí, ahora vamos a traer un breve análisis de por qué este incidente era completamente evitable. Hay 9 ítems en total que son los que terminaron llevando a que esta ya no tragedia sino masacre tuviera lugar. Y bueno, vamos a arrancar por lo primero, que era la media sombra, que estaba completamente prohibida, no tenía que estar ahí bajo el reglamento que se había aprobado en ese momento. La media sombra no tenía que estar ahí y sin embargo ahí estaba. Después, una medida completamente importante, vital de un establecimiento, los matafuegos. En todo establecimiento tiene que haber una cierta cantidad de matafuegos por metro cuadrado y demás. En este caso, de los 15 matafuegos que habían, 10 estaban despresurizados y de los 5 que supuestamente andaban, 2 estaban vencidos. O sea, de 15 que habían, 3 eran los utilizables. Estamos hablando de que era una quinta parte. Aparte el lugar grande. Era, la verdad, un despropósito total. O sea, no puede ser. Los 2 que estaban vencidos ya se habían vencido hacía 2 meses. Como decíamos antes, no había una inspección ahí que fuera rigurosa, que marcara el paso. Entonces, bueno, eso terminó llevando a que estos extintores no estuvieran en condiciones. Y además, el plano electromecánico con sello no tenía la aprobación, o sea, no estaba realmente aprobado el lugar para estar abierto. Incluso con todas las cosas ilegales que tenía hechas para estar abierto, pero había una parte que ni siquiera estaba aprobada y el lugar estaba funcionando. Después no había grupo electrógeno para el corte de luz. Claro. No había sistemas de ventilación adecuadas con extractores porque en el techo funcionaban 3 canchas de fútbol 5. Uh-huh. O sea, no tiene sentido la amontonación. Había un boliche, por así decirlo. Sí. Al lado había un hotel y en el medio había canchas de fútbol 5. Sí. O sea, no le daba ventilación necesaria al lugar. Y había una barra de bebidas que no estaba declarada y angostaba el espacio de tránsito en el interior. Claro, o sea, básicamente Que había una parte que no estaba declarada y eso por esta barra no era poco, era mucho. Era grande la barra. Sí. Por esta barra, los baños les cortaban el agua, o sea que cuando la gente se empezó a desesperar, se metían al baño para intentar mojarse, tomar agua o hacer algo, porque en la desesperación, y no había, porque claro, querían que compres en la barra, que no estaba habilitada, pero no había agua para que vos vayas a comprar. Claro. Las escaleras estaban muy mal ubicadas, esa era otra de las cosas que falló. Es raro, yo cuando lo conocí de chica el caso, que vi las fotos estas que estamos viendo ahí, dije, qué raro que en el medio de un boliche, así no sé cómo se dice. Sí, de un predio para espectáculos como el Además, este. yo el otro día fui al Vorterix a un show y en el Vorterix hay escalones. Sí. Yo digo, alguien está haciendo pogo, se cae para atrás, se rompe la nuca, se muere ahí. Uh-huh. Yo digo, tienen que ser planos estos lugares, Sí. tipo, tienen que ser todo piso. No tengo idea de construcciones, pero para uno haciendo pogo se cae, se va contra el escalón y se hace chota. O sea, Sí. tiene que ser como un... Sí, total. Pero bueno, después otras de las cosas es que en el plano aprobado, en el entrepiso, figuraba un ventanal de 28,5 metros, pero el ventanal estaba tapado con ladrillos. Sí, o sea declararon que había un ventanal de 28 metros y medio y no estaba, no existía. No había era un paredón. Estaba tapiado. Literal. Y por último, la puerta de arriba no solo estaba cerrada, sino sellada con goma espuma para que justamente no se filtre el sonido del boliche y de los eventos que habían al hotel. Claro, o sea, recordemos que todo esto era propiedad de la misma persona, quien era Rafael Levy. Todas estas medidas, ¿no? de las puertas insonorizadas y demás habían sido órdenes de él, y no contento con ser dueño de Cromañón y del hotel, también tenía varias empresas fantasmas por la zona, algunas mismo dentro de la misma manzana donde estaba Cromañón, que obviamente manejaban negocios turbios, era todo muy oscuro.
También era dueño de un hotel que fue clausurado y reabierto. Cuando lo clausuraron fue porque tenían sospechas de que había trata de personas y explotación sexual. Ay, Dios, todo terrible. Entonces nada, después también estaba denunciado que abajo de Cromañón, esto no se dice mucho en algunos lugares, había un taller clandestino que obviamente estaba también denunciado por explotación laboral. Y bueno, como mencionábamos antes, Cromañón, con su habilitación ilegal y todo vencido, seguía abierto por las coimas que el propio Levy pagaba a los funcionarios públicos, a la policía y demás, para que no... O sea, era completamente no le clausuraran. evitable esto que sucedió. Sí. Y bueno, traemos también algunas de las anécdotas de los sobrevivientes. Acá, bueno, vamos a tener que leer un poco más porque, bueno, son es bastante una anécdota de largas. otra persona que no vamos a hablar así porque sí, para no Claro. decir boludeces. Entonces, bueno, procedo a leer la primera anécdota, en la cual nos dicen: recuerdo de aquella noche el calor agobiante y la gran cantidad de gente que había, muchísima más que otros shows que fui a ver a Cromañón. Estaba el ambiente bastante picado, algo no me gustaba, así que decidí quedarme atrás de todo. Había una especie de aire, o no sé. Al comenzar la primera canción, el pogo te llevaba de acá para allá. Yo me alejé un poco, miré para arriba y vi una luz entre amarilla y roja, claramente ocasionada por el fuego. Atiné a ir para el lado de la puerta, pero no hice más que darme vuelta y el techo literalmente se abrió y cayó una bola de fuego que enseguida se volvió negro. A partir de ese momento me es muy nebuloso recordar qué pasó. Me quedé contra una columna pensando, yo acá no me voy a morir. Tuve un instinto de supervivencia que me hizo empujar, pisar a cualquiera que se me pasaba en el camino. La verdad, aún no sé de dónde saqué fuerzas. Vi un poco de luz y era una persiana a medio levantar y toda rota, así que por ahí salí. Hay un momento del video en que dos amigos se abrazan y me erizó la piel, ya que yo fui con un amigo que perdí adentro. Cuando comenzó el show, increíblemente, al salir me tocaron la espalda y era él. Nunca abracé tan fuerte a alguien. Recuerdo haber vuelto a entrar y fue una imagen dantesca. Entre la poca luz que había, se veía gente apilada. Con las últimas fuerzas que tenía, debo haber sacado a unas 12 personas hasta que un bombero me dijo que no entre más. Igual ya no tenía más fuerzas. Eso es terrible. O sea, a mí me parece Sí. terrible cómo entraban, o sea, salvó Pues la vida de salían 12 personas. Es O impresionante. sea, él solo salvó la vida de 12 personas y así como él había un montón. Y que había salvaban. muchísima gente, por eso de hecho hubieron tantos heridos y no muertos. Y después, bueno, dice, luego me acerqué a un vecino que había sacado una manguera, tomé un poco de agua y encaré para Rivadavia. Ahora parece una locura, pero al no tener celular me permitieron en un McDonald's llamar a mi casa para que mis viejos sepan que me encontraba bien. Aunque al llegar a casa me di cuenta que no pude detener su llanto, un poco de ellos estar agradecidos y otro poco supongo que por la conmoción. Nada, la verdad es fuertísima la historia, sobre todo Y la hay un parte, millón de gente que cuenta cosas así. la parte en la que dice que cae La la bola bola de de fuego y se convierte en humo negro, eso a mí me Aparte erizó eso la cayó piel. en la gente. Encima La gente que Literalmente. estaba en el medio Sí. Literal. estaban completamente aplastados y prendido fuego. Sí. Después hay otra que decía... Ay, me pica la nariz. Planeaba ir esa noche y mi vieja me hizo quedar cuidando a una tía que estaba muy enferma en ese entonces. Era chico, iba a ir con un amigo y su viejo. Estaba re emocionado cuando me invitaron porque recién estaba empezando a ir a recitales. Cuando lo vi por Crónica no lo podía creer. Llamé a cuanta persona en común con ellos y nadie sabía nada. Estuve pegado al teléfono toda la noche sin poder parar de llorar. Me acuerdo de acompañar a la vieja de mi compi por hospitales y morgues. 2 o 3 días después les entregaron los cuerpos a la familia. Dios. Lo siento conmigo en cada recital, lo voy a extrañar siempre. Es terrible. Sí. Después la última, estuvimos ahí con mi pareja, llevábamos meses de novios y amábamos esa banda. Llegamos tarde, nos quedamos atrás, yo me sentía ya con miedo porque había mucha gente, hacía mucho calor, me dieron ganas de ir al baño pero había tanta gente en la escalera que no me dejaban subir. Minutos después empezó el incendio. Fue ver la muerte, sentir la presión de la gente que nos separó. Me quedé sola gritando que no me quería morir. Vino un humo negro y se cortó la luz. Gritos, llantos y yo ahí en el piso atrapada, aplastada. Me arrancaban el pelo, la ropa. Me di por vencida y una mano me agarró.
que no pudo sacarme. Después apareció otra, me arrancó del piso, salí arrastrada hacia la puerta, me empujó hacia afuera alguien. En esas fechas pienso mucho en esa persona que me sacó. Ojalá esté viva, le debo mi vida. Sí, después también hay mucha gente que... Sí, no. me dio escalofríos, hay mucha gente que relata que la sacaron... Que por ahí ya estaban en el piso de fallecidas y que la claro, sacaron. que la sacaron y cómo era que decían que la habían hecho vomitar. Hay una mujer que cuenta, porque encima el año pasado se cumplieron 20 años de esto, fue el 20 de diciembre de 2024, 20 años, y llamaron a muchos de los sobrevivientes a muchos lugares así para hablar y contar lo que les había pasado. Y una chica contó que ella se estaba ya en el piso, tipo se entregó porque ya no podía luchar más. Y vino un chabón y le dijo que se siente que se meta los dedos para vomitar, que iba a vomitar una pelota negra, que era todo lo que había inhalado, y que ahí, claro, que ahí se iba a empezar a sentir mejor. La mina, ya sin saber qué hacer, dijo, bueno, ya fue. Se metió los dedos, vomitó esa pelota negra, y claro, cuando levanta la vista para agradecerle al chabón, tipo, no estaba más, y miró para todos lados y no había nadie. Y que dijo que no sabía si esa persona tipo era un alma que la vino a ayudar, si había sido alguien que se fue corriendo, pero dijo que era muy complicado que corra la gente porque no podían ni caminar. Después también escuché el testimonio de una nena que, nada, tengo entendido que estaba transitando cerca de la zona con la madre. La madre tenía familiares, creo, de Cromañón y había llevado tipo a la nena al pasaje y cuando fue la nena... Cuando fue la nena, relataba que sentía que se quemaba, que sentía como que no quería estar ahí, y después contaba que ella había estado en Cromañón, que contaba cómo era el lugar por adentro, que empezó a ver el humo negro, que eso es lo último que recuerda, y que lo próximo que recuerda es estar adentro de la panza de su propia madre. O sea, es el testimonio de una nena chiquita. Claro, que no entiende nada. Que no entiende nada. O sea, es una niña. Y está hablando literalmente de que podría tratarse de una persona que falleció dentro de Cromañón y que... ¿Qué tenía? 4 o 5 años. Una cosa así, era muy pequeña. Muy chiquitita. Y así hay un montón que cuentan cosas. Sí, tipo, sí. Yo vi a muchos nenes, o sea, los padres que suben a los nenes hablando de esto, de que les dicen como que sienten ese presión en el pecho. Sí. O también leí muchos sobrevivientes que decían que no pueden cerrar las puertas de las casas. Sí. Tipo, o los armarios, cualquier cosa, tienen que dejar las puertas abiertas porque sienten que se asfixian. Claro, tipo, duermen con todo abierto. Sí, aparte mucha gente quedó muy tocada. Mucha gente se suicidó después de esto. Yo leí hasta 15, pero tengo entendido que hubieron bastantes más suicidios, por supuesto estamos hablando. En la serie cuentan una de estas historias, muestran como un chico se suicida después de lo que pasó. La serie, yo no sé, no voy a dar mi opinión porque no sé bien en ese momento que pasó, tenía 2 años, pero siento que te llevan por lugares que te recorren, o sea, que te hacen sentir mal. Sí. En ese aspecto como que te cubre esas cosas, como no sé cómo explicarme. Sí, pero te entiendo. Espero que me hayan entendido. Yo algo breve que quería decir antes de terminar y empezar a leer un poquito los comentarios es que en este video no buscamos poner a un culpable, hay muchos culpables, hay muchas personas responsables y este video de ninguna manera busca responsabilizar a una persona en particular. Nada, es un horror, esto fue una masacre, hay que recordar que era un momento en el que no solo la música tenía el lado musical, sino que estaba muy metida la política también, estuvo la especulación de si se trató un atentado de otro partido político, nada, como que hubo mucha movilización social. Y nada, lo importante es que recordemos este hecho, que nunca nos olvidemos para que no vuelva a pasar, o sea, que nunca más tengamos que esperar a que pase esto, a que mueran 194 personas y hayan más de 1.400 heridos, para entender que se tienen que seguir ciertas medidas y que se tiene conciencia de lo que hacemos. Que tener conciencia de lo que realmente es importante a la hora de un accidente. Así que nada, esperamos que eso sea así, que no vuelva a ocurrir una tragedia como esta. Y ahora, bueno, pasamos un poquito con a ver qué opina la gente del chat, ¿no? A ver qué nos dicen. Bueno, acá estuvieron, comentando bastante, creo que fue el caso que más comentaron. Muy bien, comenta. Se ve que llegó mucho, esta historia obviamente ya... Que creo que en Argentina, no sé dónde nos miran, pero la conocen todos. Sí. La mayoría del chat la conocía. Bueno, acá dicen que el día anterior también había pasado lo mismo y tuvieron que salir a decir que paren con las bengalas. Y yo creo que aclarar que yo tengo un familiar, tengo una tía que fue,
y que estuvo el día anterior y que ella nos contó que eso mismo, o sea, el cantante tuvo que salir sí, por favor, paren con las bengalas porque estaban prendiendo, y por suerte no pasó nada ese día. Al último show terminó pasando lo que nadie quería, pero que todos sabían que iba a terminar pasando. También dicen, bueno, que muy fuerte la historia, obviamente. También nos comentan, yo no viví lo de Cromañón, pero al saber tanto del tema me pasa que cada vez que voy a un recital de rock me da ansiedad porque que llega a pasar lo mismo y no puedo parar de buscar la salida de emergencia. Yo hago lo mismo, pero vaya a recital que vaya al lugar cerrado, que hasta el cine me pasa que yo me siento y busco la salida de emergencia. No lo vivimos, pero siento que te pega tan fuerte que, por lo menos yo cada vez que voy a un lugar así, tipo yo el viernes entré al Vortex y hice esto para buscar dónde estaba la salida. Claro. Que encima después no sabes si está abierto o no, porque por acá la buscaron y lamentablemente estaba cerrada. Claro. Pero a mí también me pasa eso, como que desconozco el caso, busco cómo salir. Sí, ¿no? Y además también yo quiero decir algo que me pasó a mí personalmente, que es que cuando estábamos investigando todo de este caso, un testimonio que salió en la tele, en un noticiero, el de la madre, es impresionante, la verdad. Es una mujer que está completamente desesperada buscando al hijo, la llama por teléfono, el hijo, y le dice que está bien, no sé qué, y la cara de alegría de la madre, el alivio. Y aparte ella decía, chao mi amor, te voy a buscar, y le daba besos, hacía... Sí, se cortó el teléfono juro, y se puso a saltar. Así. Después una de las personas que le había estado asistiendo en la búsqueda de su hijo le dice, bueno, suerte señora, no sé qué, y ella se dio vuelta y le dijo, gracias, también le agradeció y le dijo... Con los ojos aparte... Sí. Pero lloroso, ¿viste? Y le dijo, no pudo entrar y se fue, se volvió para casa al final, no sé qué, yo estaba re preocupada. Y te juro, me puso la piel de gallina y me puse en el lugar de ella y del hijo y decir... Es que hoy lo veíamos juntos todo esto y vimos el video. Hoy estábamos juntos, vimos todos y nos pusimos mal de imaginarnos cómo estar nosotros en esa situación. Fue un caso que me pegó como ningún otro, te digo. Es que muchos de los sobrevivientes que cuentan, que dicen, no sé, fui con tal amigo y quedó ahí. Vos decís, qué horror, o sea... Horrible. Sí, no. Horrible. Es como, vas con todos tus amigos contentos de que vas a vivir un show, de que van a hacer pogo y van a cantar y volvés solo. O no volvés. Eso mismo comentaban acá, que qué terrible eso que en medio de la desesperación, o sea, estás totalmente desesperado buscando a tus seres queridos y entras en busca de ellos y bueno, después varios casos que terminaron falleciendo por eso mismo. También decían que un colectivero bajó a todos los que estaban adentro del bondi para llevar a la gente al hospital. Claro. Wow. Y que, bueno, eso, que muchos les salvaron la vida haciéndole eso de vomitar, para que saquen todo lo negro que tienen adentro y todo lo que tragaron, todo el humo que tenían. Claro, sí, porque recordemos que... Es que les quedaba toda esa bola acá y no los dejaba respirar. Recordemos que no era solo monóxido de carbono, como el caso anterior de que hablamos de las primas en la bañera. Acá algo les tapaba también. Acá literalmente estamos hablando de que inhalaban un plástico que es muy denso y que puede formar obstrucciones en distintas partes del cuerpo humano que te impiden la vida. Es más, mucha gente salió de ahí, no digo bien, porque nadie creo que salió bien, pero estaban estables y días después tipo se quedan sin aire y iban a los hospitales, guardia, a verse. Claro, tenían los pulmones negros. Sí. Y no se habían dado cuenta, capaz por también el momento de shock. Sí, la adrenalina, la gente que caminó. O mi vieja también me contó que había gente que había desaparecido y no estaba ni en el hospital, ni en morgue, ni adentro, tipo no sabían dónde estaban. Y aparecían, no sé, caminando por la Loma del Orto. Sí, por Azul. Los encontraban allá en Luján caminando y claro, frenaban y decían, era el shock arrancaron y le dieron hasta del shock que tiene el cuerpo. Se llama shock postraumático cuando vivís un evento que te traumatiza, estás en un estado de shock completo y bueno, cada quien le pega de una manera diferente. Hay personas que, como relata ella, se fueron a caminar, fue lo que les nació. Pero bueno, nada, esperamos que les haya gustado. Sí, bueno, también de paso quiero agradecer a Tucas Lerán que nos siguió. Gracias. Muy grande, muchísimas gracias. Obviamente en el medio de acaso no lo íbamos a decir. Sí. Pero nada, eso, agradecerle. Muchas gracias por los follows, muchas gracias por el apoyo que le están dando a todos estos videos, la verdad, les agradecemos eternamente el apoyo tanto a los videos como a la radio.
Estamos muy agradecidos de tener un público como ustedes. Así que nada, los esperamos este viernes. Ay, Bef. Hay voz de foco nuevo, vamos, se vuelve. Y hay algo nuevo en Voces en Foco, así que vengan Sí, a vernos. Vengan a vernos No vamos porque a decir nada. hay algo nuevito ahí para mostrar. Como saben, todos los viernes de 16 a 18 horas. Este sábado no hay ecos. Pero bueno, recuerden que nos pueden ver todos los miércoles de 20 a 21. Acá en este mismo canal, Voces en Foco. Viernes, Voces en Foco de 16 a 18 y Ecos de mañana de 12 a 13 horas. Así que nada, los esperamos, gente. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Chao. Tus ojos, volcán de tu alma, escupen verdades que sangran, sangran sin consuelo aparente, tanto como cambia tu ánimo de repente. Tus ojos, volcán de tu alma, tanta es la belleza cuando calman. Qué preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 y no podés disimular. Tus ojos, volcán de tu alma, tanta es la belleza cuando calma. Qué preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos una